Algo que puede haber perdido y no poder encontrar. ¿Alguna vez ha oído hablar de ese viejo dicho? Si fuera un serpiente, te mordiera. Así con la palabra de Dios, está contigo, está en ti, alrededor de ti. Y si fuera una serpiente, podría decir Moisés, te mordiera. Con esta introducción en la primera lectura de este 15º domingo del tiempo ordinario, se nos presenta una famosa parábola, el buen samaritano. Y qué gran parábola de amor se presenta a través del buen samaritano. En el acto de prestar atención y darse cuenta de la necesidad de otra persona, sea quien sea, tendiendo la mano, cuidándola y sin esperar nada a cambio. Mientras reflexionamos sobre la parábola, podríamos considerar otro dicho que he escuchado. Dios no te da más de lo que puedes manejar. Resulta que este es un dicho bíblico. Forma la carta de San Pablo a los Corintios y coincide con la primera lectura de Deuteronomio. ¿Por qué? Muchas personas pueden pensar que este dicho tiene que ver con las pruebas y los sufrimientos y las penas de la vida. Pero el punto que San Pablo les estaba diciendo a los corintios era confiar y apoyarse en Dios cuando la tentación es más fuerte, para cerrar los ojos a las posibilidades de amar a los que nos rodean. Esos momentos, los que no siempre podemos percibir la necesidad de los demás, Dios te dará la fuerza y el valor para vencer la tentación de alejarte, y Dios te dará el valor para guardar sus mandamientos. El jueves pasado por la noche, durante la clase de preparación bautismal, hablamos de muchas cosas, sobre todo de las responsabilidades de los padres y padrinos que están asumiendo al criar un niño en la fe católica. En particular hablamos de los 10 mandamientos. Tengan en cuenta que se llaman los 10 mandamientos y no las 10 sugerencias. Lo que significa estas son las pautas valiosas que provienen de generaciones de comunidades que buscan amarse unos a otros. Vivir según los mandamientos es dejarse guiar por el amor. Esa es la ley escrita en nuestros corazones. Amarnos los unos a los otros. De hecho, recuerdo que uno de mis profesores de clase decía que los mandamientos, todos, son cartas de amor de Dios y no prohibiciones que nos impiden hacer cosas. Los mandamientos fueron transmitidos por Dios a Moisés, que tenemos hoy, y siguen tan vigentes como siempre. Por eso Jesús respondió al abogado que le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús responde con una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? El abogado responde a la pregunta citando Deuteronomio, que escuchamos hoy, la oración del Shema, amor a Dios, y Levítico, capítulo 19, amor al prójimo. Y Jesús, quien es el maestro, dice: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero para justificarse a sí mismo a su pregunta, el abogado pide una definición de prójimo para poder elegir quizás a quién amar. Pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Con esta pregunta revela que él no puede ver al menos como el buen samaritano podía ver, quién está en necesidad. Así que reflexionemos sobre este pasaje en este punto. ¿Podemos ver? ¿O estamos bloqueados para ver como el abogado? ¿Qué podría bloquearnos?
Veamos lo que presenta la Escritura. ¿Estamos bloqueados por nuestra propia comprensión de quién es mi prójimo? Si miramos más cerca el versículo en Levítico que dice: no os venguéis ni guardéis rencor contra vuestros compatriotas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y nuevamente en el versículo 34 del mismo capítulo dice: no trataréis al extranjero que reside con vosotros diferente a los naturales nacidos entre vosotros. Tenle el mismo amor que tienes a ti mismo, porque también vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Quizás el abogado se da cuenta de que no puede ver porque busca venganza, o tal vez porque ve las personas como extraterrestres, o simplemente tiene miedo. Así Jesús no define al prójimo para el abogado, sino que le ofrece la conocida parábola del buen samaritano, que cobra mayor significado cuando se estudia con detenimiento. El Evangelio nos dice que un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó. Esta zona de Palestina era un lugar muy peligroso para viajar solo. Por la mayoría de las personas que usaban esta ruta viajaban en grupos o en caravanas. Nosotros también sabemos de áreas o lugares donde debemos viajar con cuidado por temer ser asaltado o golpeado o ambos. El área era rocosa, sinuosa, desolada, y mientras viajabas no podías ver demasiado adelante y demasiado atrás, porque había muchas curvas. Y la descripción que nos da el Evangelio dice, es crucial, pero todo lo que sabemos es que estaba sin ropa y inconsciente. Si tuviera algo de ropa que pudiera determinar quién era, si pudiera hablar, podía decirnos a dónde iba y si tenía familia o no. Pero todo lo que sabemos es que está golpeado, herido y medio muerto. En ese momento pasa un sacerdote y nos dice el Evangelio que no nomás pasó, pero le dio la vuelta. Igual un levita llegó y le dio la vuelta, le sacó la vuelta. Por último, llega un samaritano e inmediatamente lo cuida. No prestó ayuda por medio de curiosidad, sino por compasión, por otro ser humano. De los tres, él habría sido el menos probable que ayudara, porque probablemente lo habrían culpado por el asalto, debido al odio que los judíos y los samaritanos tenían entre sí. El samaritano va un paso más allá y cura al hombre con vino como desinfectante y aceite para calmar las heridas. Lo pone en su animal y lo lleva a una posada donde podría recuperarse, y le da al posadero 2 días de salario como pago inicial, confiando que el hombre cooperará y pagará cualquier costo adicional en su próximo viaje. Jesús ahora le pregunta al abogado, ¿cuál de los 3 eran prójimos de la víctima de los ladrones? Respondió, al que lo trató con misericordia. Jesús dijo, ve y haz lo mismo. ¿Podemos ser el buen samaritano? Sí, si quitamos lo que nos impide ver las necesidades del que está cerca de nosotros, al lado nuestro, del que podemos pasar y que está en necesidad. El amor del samaritano, como la ley de Dios, no está en un lugar lejano al que no podemos llegar. Recuerda, si fuera una serpiente te moriría. El amor está en ti, a tu alrededor. El amor del buen samaritano que nos habla es la voz de Dios que escuchamos cuando acompañamos al necesitado.
y puede requerir tiempo, dinero y energía. El buen samaritano somos tú y yo. Todos estamos llamados a ser buenos samaritanos.